Aquí estamos solitos por el momento. Así es. Aida Pues, Manso Maldonado. ¿qué tal? Buenos días. Hoy Servidor, no aquí estoy estamos iniciando la solos. transmisión hoy. Esperemos Así es. que en breve se una Víctor Gómez, porque Olinto hoy nos notificó que no podía estar. Lo vamos a extrañar, pero pues ni modo, así es esto. A Así veces se es. puede, a veces no se puede, los compromisos, la agenda, todas estas cosas que a veces se nos complican. Pero bueno, pues tú dirás, ¿qué tema tienes? Pues mira, el día de ayer, resulta que tuvimos un evento con algunos representantes del Poder Judicial Federal en la universidad. Hubo la intención de que llenáramos el auditorio para tener la oportunidad de escuchar los puntos de vista de los funcionarios, ¿no? Llegaron personas que tenían una antigüedad de 15, 25 y 30 años, ¿no? Y obviamente la propuesta era la defensa de lo que era su sistema, ¿no? Que era lo que ellos estaban defendiendo. Por más que insistieron en mostrar los beneficios que tiene el Poder Judicial, uno de los argumentos que más expusieron fue la importancia que tiene para el pueblo de México el que ellos existan. Y el planteamiento era el siguiente, que ellos eran los defensores de los derechos de toda la población. O sea que cuando tú te inconformabas ante un juez que no había llevado bien tu caso, pues la instancia era acudir con ellos, de tal forma que pues tenías como que las puertas abiertas, todo mundo tiene la posibilidad, aquí estamos para defenderlos, somos su opción, etcétera, etcétera. Y por supuesto defendiendo la parte de los fideicomisos, ¿no? Argumentando cuestiones un tanto hasta absurdas de cómo lo estaban manejando, ¿no? Llegó un momento, perdón, llegó un momento en que un académico les habló de las incongruencias que ellos estaban presentando en su discurso, en su actuar, y esto los molestó bastante. Pero lo que me llamó la atención fue el, la, la aceptación, el agrado que hubo de parte de todos los que estábamos ahí ante hacerles ver esta situación, ¿no? De que no era como ellos lo estaban manejando, las cosas no eran así, sino que estaban viendo únicamente la parte de sus propios beneficios, sin tomar en cuenta que en realidad, ¿qué te gusta? Eh, Diríamos que cualquier persona tiene la posibilidad de presentar un juicio de amparo, que es lo que ellos hacen. Pues la realidad es que no es así como nos lo querían manejar. Entonces, pues resultó hasta medio tramposo el planteamiento que hicieron, ¿no? Total que no lograron convencer, ¿no? Y estaba yo revisando cómo está, por un lado, tenemos los grandes sueldos que ellos manejan, las grandes jubilaciones en consecuencia, pero hay más, hay muchas cosas más que lo que habría que analizar en cuanto a cómo está la estructura del Poder Judicial, ¿no? Por un lado, tenemos dos problemas. Por un lado, es el nepotismo que hay, no sé si tú estés enterado de esto. Es impresionante la cantidad de funcionarios que tienen familiares dentro, por un lado, ¿no? Y acá es interesante porque hay como una especie de manejo, perdón, perdón, manejo interno dentro de los juzgados. Tenemos dos factores. Uno es lo que se llama lo endogámico y otro lo heterogámico. Ay, ¿esto a qué se refiere? Lo endogámico es que en el mismo juzgado tienes a tu familiar, que puede ser también tu novia, tu esposa, tu esposo o algún miembro de la familia. Y lo hetero
es que hablan entre ellos y en lugar para que no esté, no sea tan obvio y esté contigo, puede estar en otro. Ay, perdón. ¿Puede seguir un poco? Déjame. Lo que veo es que necesitas cuidar la garganta. Porque tú, al dar clases, al consultar y todo, y con esa tos, con esos, te voy a leer para distraerte un Sí, rato mientras se te quita sí, el es un malestar. poco Te de voy a leer desgaste de las clases. un verso que dice, Ajá. mezcal, si te da catarro, un jarro, pero si viene con tos, mejor que sean dos. Entonces, creo que lo que Ahorita voy te por falta, uno. Sí, lo que sí, te falta es ahorita eso. voy por Fíjate uno. que yo he intentado separar Sí, mi percepción personal ya. o mi animadversión personal, debo decir, al tema de la impartición de la justicia. Y no hablo de los ministros, de los magistrados que ahorita están en entredicho, o la ministra Piña, el tema va en relación con los trabajadores. Y es que yo he visto tantas cosas. Sí. He visto salir a tantos violadores. Ujú. He visto que nunca pisan la cárcel los ricos, los ricachones, los que no tienen el empacho de soltar cañonazos de dinero para convencer al secretario, al juez, a lo que tú quieras. He visto muchas cosas. Yo comencé a trabajar en el periodismo hace casi 50 años en el área de policía. Ves muchas cosas, muchas. Te Sí, enteras de muchas cosas. Ves cómo los jueces tienen padrinos y los padrinos tienen intereses y los ahijados tienen también sus propios intereses y ves cómo los apellidos se repiten en una y otra forma. Ves cómo cada gobernador manda la terna de sus amigos para que sean magistrados y luego son personas pues, que ni siquiera tuvieron buenas calificaciones en la universidad. O sea, yo no sé de los fideicomisos, me imagino que habrá alguna razón de ser de carácter económico, como hay un fideicomiso también en la Cámara de Senadores y creo que los diputados también tienen el suyo, pero si les tocan el dinero que es de ellos, yo creo que sí se deben defender, sí, claro. pero que no me convenzan de que son damas de la caridad, No, que no me vengan a definitivamente decir no. que No va por ahí. la Madre Teresa de Calcuta los avala, ni que hacen actos de contrición, ni que se quitan el suéter o la chamarra para dárselo al vecino. Eso no. Mm, No, definitivamente eso que no. no. Pero bueno, Pero es saludamos a don Víctor Gómez, que también ya está por aquí. Pero si ya se te quitó la tos, ya. síguele. Pero fíjate que además es interesante, hola Víctor, que hay algunos distritos en los que el 51% de los jueces tienen por lo menos a un familiar en el Poder Judicial, como te explicaba hace un momento, puede ser en el mismo o en otro juzgado, ¿no? Que no en el de ellos. Y hay algunos circuitos en los que llega incluso al 80% que tienen a un familiar, entonces es importante. Pero además de todos estos familiares que tienen la plaza, el 87% no hicieron un examen para ver si tienen el grado, el conocimiento, ni nada por el estilo. Entonces, esto es impresionante. Pero por otro lado, tenemos a jueces y magistrados que también están involucrados. De los magistrados, el 25% tiene relaciones de intercambio de sus familiares con otros tribunales o juzgados. Y de estos, un 5% los tienen contratados en el mismo circuito, en el mismo juzgado. Entonces, ¿se imaginan lo que esto significa? Es tremendo
pero además tenemos otro problema de los jueces que van a entrar, saben que de 11 que van a estar supuestamente para que cualquiera pueda acceder, esto no es cierto. De 11 plazas, por decirlo así, nada más 5 son las que se ponen a consideración de la población en general. 5. Pero de estos 5, 3 son para convocatoria interna. O sea, que al exterior únicamente salen 2. Entonces, imagínense toda la corrupción que esto genera, porque no es algo transparente. Es increíble que solamente 2 van a entrar a un concurso de oposición con exámenes estrictos. Todo lo demás es por dedazo, por compadrazgo, por una cuestión de la familiaridad que tienen, etcétera. Entonces me parece que es un problema muy grave. No sé cómo lo vean, lo vean ustedes, Víctor y tú. Pues yo Sí, ya yo te dije veo, hace rato, o sea, me separo yo un poco del tema porque tengo una percepción ya con un prejuicio por lo que yo vi, pero Ajá. también, pues es que no es único en este país el asunto No, no. de los intereses en el sector de jueces y secretarios y ayudantes y archivadores y todo, pues son los recomendados, son Siempre. los sindicatos pasa mucho, en Pemex pasaba, bueno, Sí. impresionantemente. O sea, entonces se va construyendo un poder dentro de otro poder, de una Ujú. estructura que debía buscar la justicia, y se va construyendo un poder paralelo. Sí, no, es increíble. Yo tuve la oportunidad de conocer de cerca, tuve mucho contacto con una persona que era un juez federal, este, y la verdad es que me contaba, a ellos les dan su casa, no pagan un centavo de renta, les dan el mantenimiento, les dan viajes a donde quieran, van cuando necesitan ir, no van diario ni tienen tampoco un horario así tan estricto. Se daba una vida de lujos que dices, yo ni ahorrando todo mi sueldo durante un año podría hacer lo que esta persona hacía. Y no te estoy hablando de un gran funcionario, ¿eh? No era ni un magistrado, no era alguien de la Suprema Corte, no era de nada especial, un juez de distrito federal. Imagínate eso, dices, ¿cómo es posible, no? La situación en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Bueno, sí, realmente la impartición de justicia, pues es todo un tema en México y a través de la historia vemos que pues no hay esa justicia y no es pareja. Bien lo dicen ustedes, el dinero es el que habla, es el que corruptible, pero hay dos posiciones, uno es lo que es el estatal y otro es lo que es el federal, las Ujú. instituciones de impartición Sí. de justicia y realmente yo creo que sí hay que hacer esa división. Si tú ves los ministerios públicos aquí en Puebla, es todo un desastre. O sea, realmente no tienen las instalaciones adecuadas, no tienen el personal para poder llevar a cabo toda una investigación y que el Ministerio Público, pues es algo sumamente importante. El decir, hay un escribiente, hay nada más una secretaria y un turno, y dices, necesitamos más personas. El hecho de decir, usted viene a poner su denuncia, sí, ahorita no tengo tiempo, ¿sí? Venga mañana. Y dices, es que no está todo el personal. Y efectivamente quien tiene el poder, pues ahí es el que manda, es el que te maltrata o el que te ajusticia, pero sí, el dinero y el poder, pues es algo sumamente delicado. Necesitamos personas muy equilibradas como para decir, sí se va a llevar a cabo si tienes la razón, y la razón es la piedra angular en todo un sistema. Pero sí hay que hacer divisiones. Cuando veo yo esos asuntos de que si hay dinero o no hay dinero, en el sindicato, como todos los sindicatos desde hace muchos años,
pues tienen el poder, ¿verdad?, sobre los empleados, los trabajadores. Y yo sé que tienen también ese dinero para también sus pensiones y para lo que se han ganado. O sea, también tienen sus derechos los que están dentro de un sindicato. Claro. Que el comportamiento de jueces y de Ministerio Público a veces lo ponemos en duda, pues sí, efectivamente. Ahora, cuando tú tienes un asunto a nivel estatal, están los federales y por eso es que existen los amparos ante el Ujú. abuso de una autoridad estatal. O sea, todo sirve y todo contribuye, pero la ley sí es la ley y efectivamente cuando tú has estado muy cerca de estas posiciones en donde tienes una acusación, pues realmente te pones a pensar, ¿no? Es decir, dependemos de la decisión de un solo hombre, el juez o el que tiene el poder en ese momento, o sea, te puede procesar o no procesar. O sea, el tema de impartición de justicia es sumamente delicado y que ese es un área de trabajo. Lo otro es lo que estamos viendo, que si los fideicomiscos, que si 15,000 millones, que hay que quitárselos y dices no, porque yo nada más hago un recuento en Puebla, los del ISTEP, los trabajadores y los maestros del ISTEP no tienen los recursos de su fideicomiso porque fueron gastados en la construcción del actual edificio del hospital, a sobreprecio, obviamente, y esto ocurrió en la época de Marín. Y entonces, todas estas situaciones que hemos ya vivido históricamente, pues no es tan bueno. Ahora, los fideicomisos son los estabilizadores de una institución, son lo que te va a mantener, no son los guardaditos, porque si fueran los guardaditos se los hubiera llevado Peña, Calderón, otros presidentes. Pero yo considero, y he estado leyendo un poquito, que los fideicomisos son estabilizadores de las propias instituciones a las que representan. Y si actualmente el sindicato del Poder Judicial tiene ese dinero, pues son para sus trabajadores, ¿sí? Yo no creo que sean sus guardaditos. Entonces, el decir es bueno o es malo un trabajador, llámese como se llame juez y el título que tenga, pues yo creo que es como a priori, ¿no? La impartición de justicia es sumamente delicada y hay que ser como muy respetuosos en el trabajo de cada uno. Si existen el amiguismo o si existe el que yo meto a alguien a trabajar al Poder Judicial porque es mi familiar, bueno, pudiéramos resolver ese asunto de otro modo, pero no quitando lo que 15,000 millones, ¿no? 15,000 millones de pesos para poder retirárselos. Yo creo que para algo sirven y sigo yo en el entendido que son estabilizadores. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo que tengan de dinero, ¿no? O sea, y sabemos que el sindicato siempre tiene mucho dinero. Es como, no sé, cualquier institución, como cualquier universidad, pues tiene también sus pensiones para sus trabajadores y no creo que sea conveniente el decir, le voy a quitar a una universidad todo el dinero porque según son los guardaditos. Y hay que entender que si a ti te dan un dinero como institución, cuando te sobra dinero tienes que regresarlo a la federación porque eso sí está contabilizado. O sea, sí existe una reglamentación, no hay guardaditos. Me dieron 100 millones y me guardo 10 sin haberlos justificado. O sea, todo en política tiene una razón de ser. O sea, no solamente es el desvío de los dineros de la federación y del pueblo. O sea, todo tiene su porqué. Entonces, yo creo que la impartición de justicia es sumamente delicada. Sí hay que mejorar la justicia en México, que a veces no existe, y seguimos pensando que el dinero es el que mueve. Pero yo también creo en leyes y en la institución que sí te puede impartir una justicia acorde a tu caso, ¿sí? Entiendo que pueden existir algunas situaciones en que cambian, ¿verdad?, las causales que te están acusando, pero la ley es así. Y los abogados tendrán que determinar si te quiso matar o nada más son lesiones menores, que es lo que hemos estado escuchando últimamente, ¿no? Y que siempre el abogado hábil siempre es el que mueve todo este asunto. O sea, yo creo que sí hay que ser
respetuosos en todo este tema y no solamente lo que escuchamos en que una persona dijo es que eso son guardaditos, no, yo creo que tiene más de profundo y sí respetarlo, la justicia, la política y la economía son para mí estabilizadores de una población, de un sindicato o de una institución. Y lo hemos visto. Por ejemplo, los fideicomisos del FONDEM, pues no tenemos dinero para desastres, ¿verdad? Hasta que nos destine recursos, quien debe de dárnoslos para poder mejorar una situación de desastre. Entonces, yo no creo que sea por ahí, no soy el más entendido en estas situaciones, pero por lógica, yo veo que sí hay que corregir, hay que mejorar los sistemas, eso sí, pero no quitarlos, o sea, porque destruiríamos instituciones y no se vale. Ahora, yo te digo, hay derechos humanos en México, quien nos representan los derechos humanos no está no nos representa muy bien, o sea, porque no, actualmente ya nadie alza la voz y dice, estás rebasando los derechos de tal persona. Entonces, ¿qué necesita una nueva reingeniería en México en todas las instituciones y sintamos que estamos representados en nuestros propios derechos humanos, que aunque sean simples y mínimos, sí necesitamos que se haga presente? O sea, hay mucho que trabajarle en México. Pensábamos que íbamos a mejorar, pero no. O sea, estamos solamente haciendo como que nos vamos todos de muertito y decimos, pues es el México que nos tocó, pero no hay una reingeniería y no hay una justicia. Pero sí sería motivo ahorita de una reestructuración y una revisión completa de todo lo que está pasando también ahí adentro, porque todo este dinero de los fideicomisos no se regresa a la federación, que ese es otro problema. Pero esto es una problemática, pero es mucho lo que hay que revisar dentro del sistema del Poder Judicial Federal, ¿no? Y creo que valdría la pena y es el momento adecuado ya que salió todo esto, ¿no? Sí, pero no A ver, yo, destruyendo. yo no sé, créanme que de veras le he buscado yo la forma de meterme en ese tema y no le encuentro. O sea, no creo que alguien en concreto tenga la razón de lo que se defienden, de las dos posiciones, digamos, que están. Los que están a favor de que se devuelvan los pues, fideicomisos y otros que dicen que es correcto lo que se hizo. Yo pregunto, y se lo he preguntado a varios amigos que están en el Poder Judicial, bueno, o que estuvieron, porque ya muchos se jubilaron, ¿por qué razón los fideicomisos existen al menos desde hace 20 años o más? Puede que más, en algunos casos. ¿Por qué López Obrador tuvo que esperarse 5 años para meterse con el tema de los fideicomisos? ¿Por qué no lo hizo al principio de su gobierno, cuando el presidente de la Suprema Corte era su amigo Saldívar, que le decía a todo que sí, y que Saldívar comenzó a hacer denuncias de las presiones que recibió de Felipe Calderón cuando el tema de la guardería del ABC, etcétera? Toda esa serie de datos que se saben, que se conocen. ¿Por qué no lo hizo en aquel momento? ¿Por qué lo hace ahora que hay signos muy puntuales de que la Suprema Corte no comparte las opiniones del el presidente en algunos juicios, en algunas cuestiones, pues que son evidentemente de carácter jurídico y muy político? ¿Por qué hasta ahora? Eso es una cuestión que no encuentro la razón. ¿Por qué meterle a esta etapa, a este quinto año, a este final de año, meterle pólvora? ¿Por qué meterle gasolina? ¿Por qué armar todo este asunto? ¿A quién beneficia esto? Nos siguen dividiendo, nos siguen despertando rencores y nos siembran otros. ¿Y esto a quién beneficia? ¿Realmente beneficia una mejor impartición en el Poder Judicial o a evitar la corrupción? ¿O con estas medidas vamos a hacer transparentes todos los fideicomisos que hay en el gobierno federal?
la misma Cámara de Diputados tiene los suyos y algunos otros, ¿no? En el Senado también hay algunos fideicomisos. No sé, se me figura como un arrebato que quizá, como no hay temas para distraer, como se nos acabó ya el asunto de besos y abrazos y como está lo del narco, no sé, a mí me asombró hoy en la mañana leer la primera nota que veo policíaca, que hubo 30 y pico de muertos ayer en 3 estados, en Michoacán, en Guerrero y en Puebla. En Puebla hubo 7 muertos ayer en una balacera, en un multihomicidio. Y en el orden nacional creo que fueron 240 y pico muertos. O sea, hay cosas graves como lo que está pasando en Chiapas, que por la violencia, por el pleito que hay entre los cárteles, hay 3,000 planteles escolares vacíos, 5,000 maestros parados que no pueden llegar a las aulas porque los alumnos no llegan tampoco a las aulas, porque hay violencia en la sierra de Chiapas. Hay 6,000 agricultores beneficiados por el Sembrando Vida que dejaron de ir al campo, dejaron de ir a cultivar, dejaron de ir a hacer todas sus tareas, aunque siguen recibiendo el dinero que les dan, porque no tienen garantía de poder hacer su trabajo sin violencia. Los matan, los asesinan, los roban. Esto es un asunto sumamente delicado y cuando nos damos cuenta de la trascendencia de tantos hechos que se ocultan con cuestiones como burlarse del que hubo 6,000 personas que marcharon y burlarse de que un ministro salió a marchar y burlarse de que la maestra toma clases de yoga y que tiene una camioneta blindada, pues sobre pues sí, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La camioneta blindada la tuvo Saldívar también. Y la han tenido todos los que han pasado por ahí, porque la vida de un juez, la vida de un ministro, la vida de un fiscal está en peligro por las decisiones que toma. De ahí a los fideicomisos, no sé cómo atacar el tema. ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro, es que es todo, no es nada más los fideicomisos, todo lo que pasa ahí dentro, ¿no? Y yo creo que el problema es que No, pero ¿por qué ahorita, esperar 5 años? O sea, ¿por qué no lo hizo antes? pues es ¿Por que qué había dejar tanto por crecer hacer. el tamaño de los fideicomisos? Porque en este momento los ministros, la Suprema Corte, no son de su grupo, no son de su aval. Pues me parece también incorrecto, ¿no? No, yo creo que todo esto sale a colación por las investigaciones que se han hecho, una del CIDE, y otra de Mexicanos contra la Corrupción, en el que se mostró todo esto. Hubo dos investigaciones muy importantes, una salió incluso en la revista de Nexos y otra en la revista Forbes. Entonces acá yo creo que todo esto está saliendo ahorita, está emanando, por eso es tanto, ¿no? Pero de ahí a que el gobierno federal emprenda una medida como esta de desaparecer, de pedirle a los diputados recortar presupuestos pues, el Poder Judicial y desaparecer los fideicomisos, hay un gran trecho. O sea, no es porque lo haya dicho el CIDE, no es porque hayan denunciado que hay corrupción. Pues corrupción en México la hay debajo de cualquier piedra. Es un problema estructural de la sociedad mexicana de siglos que no se puede cambiar de la noche a la mañana. En eso pues, también López Obrador tiene razón. Pero, ¿por qué hasta el quinto año? ¿Por qué no lo hizo el primer año? Porque el ministro era su cuate, Saldívar. Yo creo que no va por ahí, Ah, ¿cómo pero bueno. no? Se va Saldívar. No, Entra la de ministra que Piña, le votan en contra las cosas que él quería, le echan atrás una serie de cosas con los amparos que ellos conceden, y el propio presidente comienza a insultar a la ministra en las mañaneras, y no la invitan a los desfiles, no la invitan a las ceremonias. No, pero por supuesto que hay una rivalidad, hombre, no cerremos los ojos.
No, sí, No pero lo que es cerremos que los también te das ojos. cuenta de todo lo que están haciendo, cuánta gente están sacando de la cárcel. Esto es algo Siempre lo han terrible. hecho, no es de ahora. No es de Sí, por eso ahora. Comencé hay que diciendo, revisar yo no también me a he los querido jueces. meter ni pronunciar a fondo porque yo vi muchas cosas. Yo Por vi eso hay que muchas revisar cosas. lo que hacen los El jueces, chavo ¿no que te parece? asesinó a 4 personas, pero que el papá era muy rico y soltó muchísimo dinero. La chava que asesinaron o la pasaron de droga intencionalmente y que Mm, lo hicieron aparentar como un claro. suicidio. El caso del chamaco, los chamacos que violaron en una población por aquí cerca, unos señores grandotes de origen italiano. Nadie dice nada, todo el mundo se calla. No, yo creo que sí es un tema político, más que económico, Ujú, a mi juicio. ujú. Pero bueno, Sí. temas, Víctor Gómez, a ver con qué nos sale ahora. El antisemitismo ya. No, no, bueno, la Suprema Corte va a parar todo este asunto porque se apega a la Constitución. Y entonces ahí se va a quedar el asunto. Nada más es para Se distracción. apega. No, no se Sí. preocupen. Bueno, algo que me llamó la atención y tal vez un poquito referente a las pensiones, porque de algún lado tienen que salir las pensiones para los mexicanos. Y yo no sé si se prepararon ustedes cuando eran jovencitos, cuando entraron a trabajar, el preguntarse, ¿y de qué voy a vivir cuando sea yo viejito? Ah, yo siempre pensé Posiblemente, que mi mamá y mi abuela me iban a mantener. Y muchos mexicanos somos así, man. así es. Y lo trabajamos así, ¿no? Decir, no, hombre, lo que tengo es juventud, a mí nunca me va a pasar nada. Sí, hombre. Pues ahí veo de qué voy a vivir o cuánta herencia me dejen, ¿verdad? Pero no Sí, todos tenemos esos privilegios. Hoy en Ya. México se hablan de privilegios, ¿verdad? Y en ese Ajá. sentido, ¿no? Decir, no todos somos privilegiados como los políticos, que sin hacer mucho, pues ganan bastante, ¿no? Como para sobrevivir y si ahí se agarran su carrera política y dicen, somos buenos políticos y ganando bastante dinero y a veces sin propuestas y sin tampoco subir al estrado. Bueno, todo esto, fíjense que me llamó mucho la atención, dice que los nacidos en 1981, los millennials, y los niños nacidos en el año 2000, centennials, ya no recibirán las pensiones de retiro como trabajadores como lo recibieron sus abuelos y sus padres. Y me llamó mucho la atención ¿cómo, eso, cómo, ¿cómo? cómo, cómo? ¿Cómo? Sí, Sí. nosotros, los de la vieja guardia, y que estuvimos metidos en el seguro social, porque tu patrón te inscribió, porque tenías el servicio médico, tenías una aportación hacia el seguro social Claro. y también vino lo del Infonavit, ¿sí? No, pues yo trabajo para el ISSSTE. Ah, para los federales trabajas. Bueno, todos ellos van haciendo su dinero y sus guardaditos para futuras pensiones de sus trabajadores. Si tú no te inscribiste a estos sistemas o no tuviste la oportunidad de trabajar, pues actualmente ya no hay pensiones para esos nuevos trabajadores y más en estos años. Los que se inscribieron en 1973, después vino la modificación en 1997, y estas modificaciones a partir del Seguro Social y modificaciones a nivel federal, pues contribuyó para que tú tuvieras una pensión o no. Ya olvídate de esto para los actuales jóvenes, o sea, eso ya no sé de qué van a vivir, pero necesitamos todo un sistema de retiro cuando seas viejo. Me llamó mucho esto la atención en base a tu comentario, Jesús Manuel, de la semana pasada, de uno de los 25 puntos que enunciaste, y yo dije, sí, cierto, las pensiones. Me faltó más preocuparme por la pensión, porque pensaba yo que como médico, pues siempre ibas a estar
todo el tiempo al 1000%, ¿va? Cuando tienes 30 años, 40 años, y no es así. O sea, el tiempo pasa, los años se van quedando en nosotros y vamos envejeciendo. Eso me llamó la atención. 6 de cada 10 mexicanos no cuenta con un sistema de protección para la vejez. Es lo que dicen las Pero notas. Y eso eso tiene muchísimos años que este es un problema verdaderamente serio. Sí, claro. sí, y no de México, es a No, nivel no, a mundial. No, nivel Yo no, mundial, a escucho nivel mundial. a y nivel dices, mundial. Bueno, una buena parte de los que promueven las migraciones legales son quienes tienen la necesidad de recibir su pensión y ya no hay fuerza laboral joven en los países y por lo tanto necesitan de inmigrantes que trabajen y sí, generen los ingresos, los impuestos para que puedan pagarle pensiones a los que ya se Mm, retiran. sí, así es. Bueno, y como platicaba yo este asunto, es decir, bueno, ¿de dónde vamos a estar obteniendo y de qué manera? Pues tenemos que ver los sistemas para el envejecimiento de nuestros hijos, que es lo que te mueve, ¿no? Dices, bueno, ya como sea, ya uno ya le vivió y saldrá adelante, y que a veces los hijos no te tienen por qué mantener. O sea, no podemos ser una carga porque ellos están haciendo ya su familia, pero para estos jóvenes, nosotros fuimos jóvenes y nunca la pensamos, o sea, ¿qué van a vivir estos jóvenes que cambian de puesto y de un trabajo cada 2 años? Ya actualmente no dicen los jóvenes, me voy a quedar 50 años trabajando en esta empresa, porque las empresas también se van renovando, porque no vas haciendo antigüedad, Y ni porque las a los empresas. 50 años ya no eres útil en la empresa. no. Pero los jóvenes, hablo de 25, 30 años, dices, voy a cambiar de trabajo cada 2 años, cada 5 años, porque como que ya no me gusta esto. Ese es el pensamiento de los jóvenes y nunca haces una antigüedad. Entonces dices, ¿de qué vas a vivir? Por un lado, Eso pues se con ese llama sistema de pensamiento, seguridad social y eso sí, los que lo echaron a perder fueron los sindicatos. bueno, quien haya sido, yo creo que los administradores del país tendrán que ver el cómo le van a hacer para sostener a los futuros viejitos, ¿sí? A las personas de 60, 65 años que ya deben de ser pensionadas. ¿Qué va a hacer los administradores de este país para mejorar esas condiciones? Porque de todos modos, a quien le toque administrar el país tendrá que soportar el mantenimiento de esos viejitos. Bueno, todo esto es un comentario para las futuras generaciones. Ya para nosotros, como haya sido, pues ahí estamos, ¿no? Viviendo, unos obteniendo un dinero de la forma que sea, que va trabajando, otros recibiendo una pensión porque trabajaste en alguna institución y te mereces tu pensión como trabajador. Bueno, todo esto, que es todo el sistema de pensiones originalmente se consideraba pues todo un sistema cíclico de sustento, como lo has comentado, y los jóvenes pues mantenían a las personas mayores. Todo esto se fue transformando, después vino a nuestra mente lo que son las AFORES, y que actualmente para los jóvenes el AFORE es el sistema de ahorro que ya no te va a dar ninguna institución porque ya no hay pensión, sino que tú tienes que ir haciendo tus ahorros para cuando tengas una mayor edad, más de 65, tengas de qué vivir. Y esperemos que los sistemas de salud ya hayan mejorado, porque con los que tenemos, y a pesar de que dicen seguridad social universal, pues no estamos teniéndolo, ¿no? O sea, decimos, ¿a dónde? Pues a donde te hayas inscrito si tienes seguro social o ISSSTE. Y si no, pues tendrás que ir al civil. Y si esto se transforma, ¿verdad? Como lo estamos viendo en Bienestar, y con todo el sistema, dices ahora hay que pagar y con qué dinero. O sea, no alcanza. Todo esto tiene un crecimiento y actualmente podemos estar hablando de 10 millones de personas que tienen que estar recibiendo una pensión, y para el año 2050 se esperan pues cerca de 25 millones de personas de 65 años y más. Esto implica pues un problemón
financiero para cualquier Tremendo, país. tremendo. Entonces, obviamente tú dices, no, pues yo ya no llego al 2050, ¿verdad? Dices, estamos en el Pero ¿por qué 23 no? más 7, ¿Qué? 30. ¿Por qué no? Sí, En, ve- llegamos, hombre, chico, por favor. en Claro que vamos a 23, llegar, tú échale en, ganas. en 23 años, ¿cuántos años vamos a tener? ¿No? Y Pues pues 23 más. Pues sí, ya, o sea que ya vamos a ser ¿Sabes qué? Yo menos. creo que el problema es el optimismo. Yo creo que ahí es donde está el verdadero problema. Mira, a mí me da la impresión de que habría que copiarle a determinadas personas el estilo de vida. Miren, A ver, vean esto. es la novia de Peña, ¿no? O la exnovia de Era Peña, la ¿no? novia de Peña. la ex. Era Ah, la novia de Peña. Se fue a vivir a Madrid con Peña, terminaron y conoció a Manolito Serrano Ortega, que es un ingeniero. Pues no sé, Aida nos podrá decir físicamente si es aceptable o no. Ella, por supuesto que lo es. Terminó su noviazgo y dice la socialité Tania Ruiz Eichelman. El día de su cumpleaños número 36 presentó oficialmente a su nuevo novio tras haber terminado su romance con el expresidente Peña Nieto. Y entonces dice, fue a través de su cuenta de Instagram donde la modelo le dedicó un emotivo mensaje al responsable de sanar su corazón y abrirle de nuevo las puertas del amor. Caray, pero pues ¿cómo no se anunció que necesitaba sanación? Fíjate cómo dice, hoy es mi cumpleaños número 36. Tantas cosas que tengo que agradecer que solo voltó al cielo a decir gracias Dios por bendecirme tanto. Pero es mi cumpleaños 36. Hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a mi novio. Te conocí sin planearlo, de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona en mi corazón completamente clausurado. Ok. Ay, Dios mío, lo que es el amor, ¿verdad? Y hay un video, ¿Qué más? había un video, ahí está el video. La Ahí modelo está. Tania Ruiz, Nomás vean el exnovia del video. presidente Enrique Peña Nieto, ha confirmado que tiene un nuevo romance. Esto lo hizo saber en una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde aparece con su nueva pareja, Manuel Serrano Ortega, un empresario español. En la descripción de la fotografía, la modelo realizó un romántico escrito, donde hace saber lo enamorada que se encuentra, a pesar de que había estado completamente cerrada de conocer a una persona. Cabe destacar que Tania terminó su relación con Enrique Peña Nieto en enero de 2023, tras 4 años de estar juntos. Raquel Rosillo, N+. O sea, de enero a cuando cumple los 36 años ya tiene novio. Pues qué onda, hombre, ¿dónde está el duelo? Pues no cerró su corazón por lo No está visto. el duelo, hombre. Yo creo que ya andaba con Ni, él. ni duelo le dio tiempo Sí, de pones hacer. al Peña junto a este, pues Peña lo único que tenía era la banda presidencial, ¿no? Y Sí, no, quizá bastante más dinero, pero entonces, nada que ver. Ni, ¿tú crees que sí. esta mujer se preocupa por la pensión, por lo que va a pasar si llega al 2050, qué va a tener? Es un modo de vida Para totalmente nada. diferente, man. O sea, bueno, este es su modo de vida, este es su pues modo sí, de vida. es un modus vivendi. O sea, es su modus vivendi, o sea, ella es de San Luis, de buena familia acomodada, adinerada, de San Luis Potosí, y que obviamente pues se ha dedicado al modelaje. Yo pensé, porque antes decían que Pues el es que con dinero esa mueve belleza todo, natural, ¿a qué otra cosa se podría dedicar? y tú dices, oye, no por menospreciar, porque si no voy a ver misógino. El decir, no, pues que el dinero hacía todo, y no.
O sea, imagínate cuánto dinero tiene Peña. O sea, no es suficiente para una mujer. Y siempre decían, no, pues es que el dinero mueve todo, ¿no? Y ya veo que no. Fíjate, aparte del dinero se necesita, pues también tener simpatía, ¿no? Y un Eso es trato como la bamba. Para bailar la bamba se necesita un poco de gracia y otra cosita. Ese es el punto, la otra cosita. sí, 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 ¿no? Entonces, pues ahora, obviamente no tenemos nada seguro, ¿no? No tenemos nada seguro. No, Es nunca ha decir, la habido lana nada mueve, seguro. la lana es la que mueve, no, hombre, por una temporada nada más. Sí, ¿no? Pero es parte de lo que vivimos y a veces es cómo pueden vivir así. En nuestro pensamiento decimos, pues para siempre, ¿no? O sea, tuvimos una crianza para siempre. Pues aquí no. Y es parte de estos movimientos que estamos viendo actualmente y que siempre se han vivido, ¿no? En decir, pues soy de modelo, vivo de compañía, a ver cuánto nos dura este nuevo noviazgo. Es el enamoramiento, ¿no? Cuando tú dices, es que habló mi corazón, encontré una bellísima persona, dices, ah, estás en tu tiempo de enamoramiento. Cuando se termine, vuelves otra vez a terminar, ¿no? Esta relación. Pero en fin, o sea, no todo es para siempre. No Pues sé qué en pienses, ese Aida. sentido, hay ahorita 7 personas, 7 poblanos, o entre poblanas y poblanos, que tienen fundamentado su futuro en las decisiones que se, que se tomen el fin de semana, cuando se revelen los datos de las encuestas que levanta Morena. Y pienso que muchos de ellos están fundamentando su futuro a ser el elegido o la elegida. ¿Y qué va a pasar con los otros 6? Este, bajo la óptica de la psicología, de la tanatología, de la medicina casera de las flores de vaca, este, ¿qué, qué podríamos recomendarles a los otros 6, a los que no van a llegar? Uno o una va a llegar, 6 no van a llegar. Así es. ¿Qué hay que decirles? ¿Cómo hay que empezar a consolarlos, mandarles el pésame? Lo siento mucho, eh, hicimos todo lo posible, perdimos, hermana, perdimos, hermano, no nos alcanzó, nos dieron el manotazo en la mesa de las decisiones, nos arrebataron. ¿Cómo, Claro. cómo establecer la terapia para los 6 que no van a llegar? Yo creo que lo primero es qué tanto ellos tienen eh, ¿cómo se dirá? La conciencia de que puede no llegar, porque yo creo que todos estos están con la idea de que son el mejor y que se van a quedar. Entonces, ¿qué tanto se dan cuenta de esta posibilidad de que pueda no hacerlo? Primero, porque esto habla ya de una conciencia para prepararse para lo que viene después. Si tú sabes que hay la posibilidad, pero también la no posibilidad es diferente. Y entonces empiezas a prepararte a que al no llegar, ¿qué sigue? Primero tendrá que venir un proceso de duelo, de no lo logré, no lo hice, ¿no? Por las situaciones y el interés que cada quien tenga, ¿no? Eso es aparte, pero después viene el enfrentamiento con la realidad, ya no quedaste. Y si no quedaste, ¿qué sigue? Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente camino? Y esto es un proceso que sí tienen que seguir trabajando cada uno de los 6 que no van a llegar. Pero el asunto es también qué tanto es aferrarse a una fantasía de que, bueno, que ahorita no lo logré, pero le sigo insistiendo o veo cómo me acomodo Bueno, con el hay, que ya hay quien quedó. tiene edad, pero hay quien ya no Hay tiene quien edad. ya no, claro.
Y ahí es donde va a ser más difícil. Todavía para los más jóvenes pueden decir o me acomodo o me espero y busco otra alternativa, pero los que ya quedan fuera de la jugada sí tienen un proceso de duelo más difícil que los otros, ¿no? Una cosa es el anhelo, yo anhelo, sueño, que me voy a ganar en el late, ¿va? Y que voy a ser millonario. Y eso cada tercer día lo digo. Y digo, es una esperanza. Pero ¿cuál es mi realidad? O sea, sí tengo la capacidad como, y es la pregunta que debo hacer, o sea, soy administrador de un estado, soy el más capaz. O sea, ¿por qué me van a calificar para que yo, mis compañeros, me elijan a mí? ¿O tengo monedas de cambio? En la política pesa mucho tus monedas de cambio. ¿O cuánto vas a participar a los demás? O sea, ¿cuáles son los convenios? ¿O estamos escogiendo al mejor hombre o mejor mujer los acuerdos. para dirigir este Estado? O sea, yo desde ahí analizaría, ¿o cuántos acuerdos existen? O sea, dices, no sé. Y entonces ahí me viene eh, mi duelo. O sea, si es real tu duelo, era anhelo o una realidad. Y por otro lado, digo, hijos, no que tú me querías mucho, Jesús Manuel, que la amistad, que yo era tu hermano. Y entonces eso es otro sentimiento a mi capacidad, ¿sí? O sea, ¿qué me vas a evaluar? ¿La capacidad o la amistad? Y entonces ahí veo resentimientos de la amistad. Tú decías que eras mi hermano y no me ayudaste, nunca estuve en la nómina, ¿sí? Nunca habías pensado, te ganó más el interés, ¿sí? Te ganó más el adversario, ¿no? Y dices, La ¿qué traición, ¿no, es Víctor? la traición? Y dices, ¿y entonces qué estamos? ¿Ante qué estamos y cómo va a ser mi duelo? ¿Es Ujú. contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra ti? ¿No? Y entonces crece todo el odio, ¿no? Éramos hermanos, ya dejamos de ser hermanos. O sea, yo vería esa parte humana, Jesús Manuel, en decir, ¿ante qué Pero vamos a estar? esa parte humana quizá es la parte externa de quienes no están en la política, quienes militan, quienes están tras el poder, creo que se alejan mucho de la concepción humana y se van más a la narcisista, se van más al deseo de tener poder, de ser más que el otro, de pasar a la historia por haber sido gobernador o gobernadora. Imagínate pasar a la historia como la primera gobernadora de Puebla, ¿no? Bueno, la segunda, porque el otro más duró 14 días o algo así, pero por el accidente. Pero vamos, es un asunto que yo no sé si los candidatos, los aspirantes tengan psicólogo de cabecera. Yo creo que debían tenerlo. No, no Pero sé. no creo. Creo yo que debían tenerlo. Porque enfrentar esto que dicen que va a ser la decisión de las encuestas, Ujú. o que quizá las encuestas sirvan para disfrazar o enmascarar la decisión que ya está tomada, y los otros 6 que han sido como borreguitos, los han paseado, ¡Ahí viene el lobo! No, 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 ¿cuál lobo? Si a mí ya me dijeron que yo también puedo. ¡Ahí viene el lobo! Y de repente un día se aparece. ¿Y entonces qué van a hacer? Les van a quitar la cobija. O sea, todas las frases, eres el mejor, Julio es Julio para gobernador, es Julio, es Claudia, es Olivia, es es el otro, es aquel, es el de más allá. Y de pronto te dicen, pues no fuiste. ¿Y ahora qué hacemos, compadre? Ya te dije hace rato, Aida, para el tema de la tos, para el mezcal, El este, mezcal, el mezcal con antes del catarro, programa, un mezcal. con catarro, un tarro. Y si tienes tos, pues que sean dos. Aquí, ¿qué le recomiendas al pacientito, a la pacientita que el próximo lunes, el día, el 30 se enterará
saldrá la convocatoria o saldrá el presidente del partido, saldrán los consejeros y dirán, las encuestas nos dicen que el coordinador estatal de la 4T se llama Víctor Gómez. Y Sí, entonces la Pero, cruda. dicen, o sea, ¿cómo? nada más imagínate el trago en el momento, Ajá, el claro. trago, el trago de decir, me fallaron, ¿qué pasó? Los datos que yo traía, las encuestas que yo traía, los asesores me dijeron, y entonces comienza un asunto de quién me mintió, quién me engañó, quién me traicionó, quién falló en la estructura, por qué no salimos como decían los números que íbamos. Y empieza uno a buscar, quién pague los platos rotos. ¿No te Claro. parece? Sí, la cruda moral de la Déjenme ir a abrir derrota, porque están ¿no? tocando. La Como está el cruda gobernador ahorita. moral de la derrota al día siguiente, ¿no? Acá es donde viene toda una frustración, pero también qué tanto esto tiene que ver con un narcisismo, Víctor. Es Sí, decir, mucho. yo me sé el vencedor, yo sé que voy a quedar, yo soy el bueno, el único que puede salvar al país, al estado, a la ciudad, qué sé yo, ¿no? De toda la situación difícil por la que se está pasando. Entonces, yo creo que este narcisismo también es lo que no permite ver la realidad. Por eso decía yo hace un momento, ¿qué tanto están conscientes de la posibilidad real que tienen? Y la posibilidad real, ¿para qué? Porque este es otro asunto. ¿Para qué quiero llegar? ¿Y por qué soy el importante? Entonces, reitero que esto tiene que ver con una situación más personal que de beneficio a la población, a lo que sigue, ¿no? Yo lo veo por ahí. Sí, sí, y también el por qué no me escogieron a mí si yo siempre estuve desde el primer día, Sí, ¿no? Fui el fundador de un movimiento y dicen, es que acá se mueven muchas cosas y muchos intereses y no conviene todavía que llegues, ¿no? Nadie te va a dar la explicación, obviamente, eso nada más se dicta y ah, punto. claro. Dicen que estas situaciones se construyen de 2, 3 años antes. O sea, no es una semana, no es 3 meses. Se van construyendo y ya sabe el designio de quién va a ser. Lo demás es nada más la pantalla, ¿no? De 7, de 10, de 20, y ahí comienzan los filtros. Realmente todo esto ya tiene toda una planeación, no es así tan sencillo. Esto dicho en el pasado por alguien que sabía mucho de política, el decir, oye, ¿y si yo puedo ser? No, hombre, Víctor, esto se construye años antes, no ahorita. Ah, yo pensé que un mes antes, no. Y efectivamente le vas aprendiendo a todo ello, y es la experiencia. Por eso hablaba yo, dice, sí, es narcisismo, es un egocentrismo, yo soy el mejor y soy el que más ha liderado y he estado a tu lado y no fui favorecido. Entonces, toda una frustración que tienes Ujú. que aprenderle a esa frustración, el decir, necesito que tu piel se convierta en la piel de un elefante, que no seas tan sensible, que no digas, es que le deposito esta ocasión mi vida a lo que estoy realizando. No, hombre, es una etapa más, porque si no terminas suicidándote y tienes que aprenderle a esa frustración y que es todo un ejercicio. Y como es la vida, ¿no? No pongas todos los huevos en una canasta Ujú. porque no te va a ir muy bien. Hay que distribuirlas. O sea, puede ser esto una alternativa, puede ser la otra. Pero sí no podemos decir, es que me traicionaste. Pues no eras favorecido. O sea, hay muchos intereses y más en política. Si lo vemos en una empresa, en una universidad, que de repente la balanza se comienza a mover para un lado y para otro, y dices, pues no eras tú, ¿sí? Era supuestamente, pero todavía te falta. No fuimos favorecidos y la experiencia te va a ir llevando a que no sueñes, ¿verdad? Y ni que te pares en un ladrillito y te marees. O sea, hay más en la vida y es parte de esta vida y convivencia para poder salir triunfante. O aseguras todo desde hace de 3 años atrás o mejor no le entres. Pero sí saber
a qué le estamos entrando y que es una empresa sumamente difícil, hay muchos intereses y el mar se mueve para todos lados y puede equilibrar la balanza para uno y para otro. Y entonces ahí va a haber la frustración. Y como dicen, pues hay que seguir en la carrera política, ¿verdad? Que no sé si de veras exista esa carrera política o sigues entrenándote a hacer amistades y contubernios. Bueno, acuerdo, dice mi amigo Jesús Manuel, porque a veces las palabras como que nos lastiman, ¿no? Y tal vez sea Claro. lo mejor. Pero también hay otra cuestión, que el grupo que te rodea te hace sentir también que eres el mejor y te hace Sí, y te la crees. Entonces, como que todo esto favorece ese narcisismo del que hablaba yo, ¿no? Es decir, sí, te reúnes de gente que te alaba, que te dice, tú puedes, tú, incluso te distorsionan las encuestas para mostrarte que la posibilidad está en ti. Entonces, todo este ambiente que te rodea no favorece el tener una conciencia de la posibilidad real que existe, no la posibilidad que tú te crees o que tú te fantaseas, ¿no? Sino de lo que realmente puedes hacer. Ya lo vimos acá ahorita, a nivel nacional con Ebrard, ¿no? Él se sentía el posible, ¿no? Entonces el golpe no lo pudo tolerar también, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no sea el bueno? Y No, además que me... pero fíjate que yo creo que no es un buen ejemplo Ebrard. Ebrard sí ha dado muestras de que estaba preparado para la noticia de no ser, porque ya tenía una estrategia. Camacho, hace muchos años, cuando Salinas, Ujú, cuando la sucesión Salinas-Colosio, bueno, que Colosio ya no llegó, Camacho no estaba preparado para eso y tronó como ujú. el jote. En este caso, yo no sé de las personas que están en este momento en pues la competencia, hay gente que tiene la experiencia de haber sido precandidateado y no llegar. Nacho Mier, Armenta, pues han estado en el juego, pero los demás son todos, pues, de alguna manera nuevos. Olivia Salomón nunca ha tenido un cargo de elección popular. Bueno, no sé si fue reina de centro escolar, pero nunca fue diputada, nunca fue regidora, o sea, no tiene la experiencia. Lisette, su papá, su familia, su gente están alrededor, o sea, más o menos quizá esté preparada para ser y no ser, que es lo que decían los viejos políticos antes. ¿Estás preparado para ser? Yo sí, claro, estoy buscando. No, 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 no. Prepárate para no ser, porque ¿qué tal si Ujú. no eres? ¿Quiénes estarán preparados para no ser? El discurso que pronunció ayer Rodrigo Abdala fue muy interesante en una conferencia porque dijo, voy bien, acá traigo mis datos, estos son mis datos, estos son los números que yo tengo, pero yo estoy a favor de la unidad y si no soy yo, voy a sumarme con la o el que sea. Hay Ya. un discurso de preparación para ser y no ser. De los demás no lo he escuchado, de Armenta no lo he escuchado. Ya Armenta ya empezó a decir, no, que las encuestas sean nacionales, que vengan de México, que no sé qué. De Nacho Mier no lo he escuchado. De Julio Huerta menos. Yo creo que es el menos preparado para no ser. O sea, imagínense ustedes que hay 30,000 personas gritando Julio, 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 Ujú. y vas a otro pueblo y hay otras 10,000 y a lo mejor son las mismas, ¿no? Que los llevan de un lado para otro. Y que todo el mundo dice, no, pues es que tú eres, hombre, pues, tú eres el más cercano a Claudia, tú eres, tú vas a hacer, ya no le des vueltas, tú cuídate, cuídate, porque vas a hacer. Y que no sea. ¿A dónde queda todo eso? Es, el- A ver, qué es, guapo. es la condición humana, ¿no? Tremendo. Ah, pero yo creo que, ¿quién es el mejor? El Pues que yo el no sé si presidente diga es el mejor. el Eso me mejor, queda muy dices, claro. para nosotros los poblanos o para quién. O sea, ¿quién determina quién es el mejor? Y hoy te dividiste dos grupos, los que tienen muchos años, Armenta y Mier,
contra los jóvenes que no tienen tanta preparación. Pero pensé en este momento, ¿qué pasa si estos dos personajes no van? Y sale una mujer. ¿Cuánta adversidad va a haber ahí? Y dices, Ujú. ¿cuál unidad? ¿Cuál unidad? Pues, ¿qué crees? Ya estaba marcado que la del bienestar es la que va a entrar, ¿no? Porque es la mejor posicionada, porque tiene contacto a nivel Porque estatal, el porque ha presidente recorrido. quiso. Porque Bueno, el espérame, pues, presidente quiso, porque la 4T quiso. por eso, los fieles van a estar ahí en primer lugar y es la que sale. Estoy pensando, no tengo los datos como para fundamentar que la del bienestar va a llegar, pero digo, pues es muy joven, no la conocemos mucho, pero llegó y va a ser gobernadora. Me vino a la mente cuando Blanca Alcalá sube a presidencia municipal porque el contrario panista que iba en primer lugar la regó con una expresión y se vino abajo, ¿no? Porque fue misógino, refiriéndose a las mujeres y ahí se tumbó la campaña. ¿Estábamos preparados para recibir a Blanca Alcalá y era la mejor? ¿O las circunstancias Bueno, movieron yo te tal? puedo decir que ¿Sí? en aquella época, cuando se hizo el análisis en lo que llamaban cuarto de guerra, que no sé si realmente lo fue, Ajá, pero decían, el PRI va a perder las elecciones en Puebla. Antonio sí. Sánchez es un candidato muy fuerte, trae 20 puntos arriba de cualquiera que le pongan. No hay quien le gane a Antonio Sánchez. Y entonces el PRI tomó la decisión, al que iban a matar originalmente era a Mario Montero. Y Ujú, entonces Marina de haber pensado, no voy a quemar a Mario Montero si la tenemos perdida, se lo voy a mandar al matadero. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues mandaron una mujer a que ujú. haga la chambita, total, pues está acostumbrada, mándala. Si no, pues ahí le das un coscorrón. Ah, no, eso fue Lidia Cachondo. Bueno, pero lo ha de haber pensado. Y Sí, resulta que las tonterías de Toño y los aciertos de Blanca cambiaron el exacto. escenario y Toño quedó 20 puntos abajo de Blanca. Sí, es una Jamás estrategia. Toño Sánchez volvió a entrar en política. ¿Quiere decir eso que no Ah, estaba preparado para no ser? exacto, exacto. Sí, o sea, dime, pues las circunstancias juegan, ¿no? Por supuesto. Y dices, la regaste, ya no fuiste. Tú que decías que eras el número uno, pues te ganó una mujer, ¿no? Y en verdad fue buena presidenta municipal, como ciudadano hablo, ¿no? Administrativamente no lo sé, pero pues Blanca Alcalá hizo un buen papel y que no estaba dentro de lo escrito, ¿no? Pues yo De creo que lo que habían. no hizo un buen papel, hizo un buen cuaderno, una buena novela, porque pues ve cuántos años tiene de eso y ahí sigue, y ahora la hija Ujú. también ahí sigue, entonces ya, ¿cómo qué cosa decían hace rato del Poder Judicial? ¿De qué? Del Poder Judicial. Sí, Al de que rato le metían va a los tocar a la familiares. nieta también, ¿no? No, Sí, o sea, ¿qué sí, onda? sí. ¿Qué pasa, güey? Bueno, es que en política no hay examen de oposición para ver quién llega al mejor, ¿sí? Es la amistad. Y en política se mueve mucho esto, ¿no? ¿Tienes amigos? No, entonces no puedes llegar. O sea, por capacidad, a menos que te quieran sacar de un problemón, entonces adquieres la capacidad de los demás, ¿no? Pero, pues como dice Aida, pues realmente el narcisismo es lo que predomina, ¿no? Yo soy el mejor y no acepto que me corrijas mi plana, si no te Ujú. corro. Dices, ¿cómo? ¿No? Entonces, se juegan muchas cosas. Pero bueno, esperemos que se preparen para Pero perder. cómo podríamos ayudarlos desde fuera y previniendo el tema a los que no van a ser, que seguro 6 no van a ser? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué consejos podemos darle
o sea, en términos generales, tener unas cajitas de tila, tener pasiflorina, ya no se usa, tener el Atarax, Sí, unas- todavía se usa. una caja de mezcal, organizar una reunión con los cercanos, sea o no sea, para que si somos, festejamos y nos repartimos el futuro, y si no fuimos, pues nos lamentamos y nos lloramos los unos a los otros. ¿Qué les podemos decir? Pues, Reaccionen, o sea, 6 de los 7 no van a ser, de una vez entérense, ¿eh? 6 de los 7 no van a ser. La dosis, el que va a ser, pues, siempre estuvimos contigo, maestro. O sea, ¿qué te pasa, no? así es. Toda la vida, desde niños, ¿te acuerdas? Sí. Para los otros 6, ¿qué les decimos? Pues como el señor presidente dice, vitacilina. ¿Qué tiene que ver eso? No, yo Para creo que las quemaduras y las no hay razones. nada que hacer. Ellos tienen que vivir su propio duelo y enfrentar las circunstancias que se les Sí, presentan. pero Pero ¿cómo los asesoras? Como si fueran pacientitos, ¿qué les dices? Pues no, yo creo que para empezar no están dispuestos a escuchar a nadie, ¿eh? Ni creo que tengan, Ah, ni creo que tengan un y así quieren psicólogo ahí a la gobernar, mano. y así quieren gobernar sin estar dispuestos a escuchar a nadie, ¿eh? Sí, no, yo creo que no. Cada quien lo va a oye, enfrentar de acuerdo a como pueda, ¿no? y yo me voy a la familia y a la señora, ¿Cuál señora? ¿no? La señora del ganador, Pero ¿y si es señor? pues el señor, ¿no? Y decir, oye, esto sí Pero no vamos del a ganar, ganador, no, no, de los ¿no? perdedores. El No, no, ganador no, o la ganadora, esos ya no sí, necesitan consulta. no, en este momento los 9, ¿no? Llegan a su casa y dicen, ¿cómo vamos, pa? No, no son 9, son 7. Bueno, 7. Oye, pa, ¿cómo vamos? No, pues vamos adelante, bien, 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 bien. Ah, entonces sí, entonces los hijos comienzan a crear o a recrear, ¿no? Una irrealidad porque no hemos llegado y la señora ya se siente primera dama del Estado o primer damo del Estado, ¿no? No sé si sean casados o solteras, pero todo este proceso que se vive también en familia, el decir, vamos a hacer, porque el papá dice con toda certeza, voy a hacer. Yo quisiera Entonces, oír una serie, un listado de recomendaciones de lo que se debe y no se debe hacer cuando te digan no fuiste. Debes gritar, debes atravesarte, bueno, darle el abrazo al otro y decirle, aquí te pongo a mi equipo, a tus órdenes, aquí tengo los estudios, tengo todo lo que he hecho, lo pongo a tu consideración, estos son los avales, los nombres, los que me apoyaron, si te sirven de algo, los pongo bajo tu decisión. mira, ¿tú has visto ¿Sería los eso una buena concursos? forma? ¿Tú has visto los concursos de Miss Universo? Así, todas rodean a la ganadora Pero en y el la fondo se experta, están Pero mentando cómo la se madre. sienten por dentro. ¿no? Y demostrar tu sonrisa, ¿no? Qué Ah, bueno, sí. Aida, que ganaste. Yo sabía que tú eras la buena mera, ¿no? Eso Tú dicen, eres quien lo Motivaba. merecía, tú lo merecías. pero ¿qué Sí, pasa? tú. Siempre la aplicada desde chiquita, que nos conocimos Sí. en el kinder, ¿sí? Fíjate Yo que siempre te apoyé. habría que hacer un manual de frases de cómo decirle a los perdedores, ¿no? No era tu momento. Fíjate que Pero eso dale sí gracias tienes a Dios, interés en lo dale que van a gracias a sentir. Dios que no fuiste, porque te ibas a sacar la rifa del tigre, hasta tu vida estaba en peligro. No, mejor. Sí, sí. Había que Bueno, escribir un manual de esas frases, como había un librito hace muchos años sobre cómo declarar el amor, sobre piropos, cómo dar el pésame, cómo escribir una tarjeta de visita, de santo, de cumpleaños. Había una cosa por ahí hace muchos años decimonónico, me imagino. Habría que sí, tener un Hay sí. montón de hay frases. una muy buena, Jesús Manuel. ¿Cuál? Lástima, Margarito. Oye, ahora que Está bueno, son está bueno. hombres de fe,
o mujeres de fe, hombres o mujeres de fe, pues pudieran decir, pues Dios no lo quiso y te Ah, bueno, consuelas, ¿no? también. Eso ayuda mucho, ¿eh? Sí, pero si son hombres O y sea, lo que mujeres hay de fe, que no va a decirles servir. es que sea lo que Dios quiera, Ajá. porque lo que Exacto. Dios quiere va a ser bueno para ti. Dios no puede querer Ajá. cosas malas para ti. Si no quedes Y el porque otro te Dios no dice, oye, quiso. yo soy ateo. Ah, ching. Pequeño detalle, ¿no? Híjole. Por eso hice la aclaración que si son hombres y mujeres de fe, pues ese es el consuelo, ¿no? Pero la experta es Aida en duelos. Pueden asistir con Aida para sanar sus heridas y más que todo su ego, ¿no? Su El problema es narcisismo. eso, ¿no? El golpe el golpe al narcisismo de las personas, de que además te lo inflaron tanto, decía yo, todo este grupo que te rodea y tú mismo, por supuesto, que para desinflar ese globito, uff, va a tardar. Sí, está fuerte eso. Pues Sí. yo sí quisiera que se pusieran a pensar los susodichos y las susodichas en cómo van a recibir la noticia de que no son. No son. Ahorita no piensan en eso, ¿eh? No, no. Y ese es el problema. Exactamente. Porque además todos quienes los rodean Ujú. en el mismo viaje. O sea, si llega ella o llega él, llego yo, y conmigo llegan los que están atrás de mí, y entonces toda la capilaridad que se forma, todos vamos a llegar si llega fulano. Entonces se Sí, crea una corriente, no sé cómo llamarle a eso del contagio de la capilaridad social entre unos y otros, y si no llegan, cómo se desmorona todo el castillo de naipes, porque lo único que te unía era el interés por llegar al poder. Y entonces aquí habría que buscar en la historia, en la filosofía, esos atributos, esas cosas que son necesarias ir definiendo en la vida. Decía Aristóteles, ahorita se los leo, porque no sé que los diga yo en un orden diferente, pero Aristóteles decía que hay tres tipos de amistades, decía él. Ah, caray, dice que no se puede abrir. Aquí está otra. Sí, quién sabe qué pasó. Decía él que hay tres tipos de amistades amistad. Ujú. y las definía así. Ay, Dios mío. La amistad por utilidad. Se trata de un tipo de amistad imperfecta donde las personas no están involucradas por afecto, sino porque reciben algún beneficio del otro. Sería el caso de los que andan en la Ujú. política. Amistad por utilidad. Claro. Tanto, estas amistades no son duraderas. Suelen acabarse apenas la ganancia se agota. No eran amigos el uno del otro, sino de su propio provecho. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Qué fuerte. Luego vienen las amistades utilitarias. Ay, Dios mío, no se puede abrir. ¿Qué onda? Perdón, pero el internet está hecho un relajo. En lo que lo abres, Jesús Ya, Manuel, ya está aquí. ¿ya lo Aquí tienes? está. Ah, no, ya se volvió a ver, a ver, habla para que vea yo cómo. Ajá, acá el asunto es que no va a ser un duelo de seis, va a ser un duelo de mucha gente que está atrás de cada uno de estos seis. Y es acá lo de la amistad por utilidad que decías, ¿no? Como ya no me tocó, yo estaba contigo para que me dieras algo, pero como ya no me va a tocar, ahora voy a voltear hacia otro lado, porque no era una amistad. Ahora voy a ver cómo me meto en el equipo que sí quedó y a ver cómo me puedo colar por ahí, ¿no? Entonces, aquí van a seguirle buscando alternativas todos estos, ¿no? Buen punto.
efectivamente. Yo nomás lo llevé a la familia, pero efectivamente todos los equipos que acompañan al candidato, A ver, precandidato, Sí, terrible, terrible. la primera que les dije, por amistad utilidad. por utilidad. Ajá, Segunda, Sí. según Aristóteles, la sí. amistad por placer. Este es uno de los tres tipos de amistad que sin duda nos será sobradamente conocido. Es una interacción que suele darse mucho durante la adolescencia y la primera juventud. Más adelante, cuando nos volvemos más selectivos, cautos y aplicamos los filtros, es común ver venir este tipo de amistad de doble filo. ¿Cuál es la diferencia entre la amistad interesada de aquella que busca placer? En la primera, la persona busca obtener un beneficio, ya sean favores, acceso a otras personas, reconocimiento, etcétera. En el caso de esta segunda, la del placer, lo que se aspira es simplemente a pasarla bien. Son personas orientadas al hedonismo vacío e intrascendente. Ahí donde se busca quedar con los demás para compartir en exclusiva instantes de distensión, de alegre complicidad, de grato bienestar. Así, y en cuanto a la otra persona necesita de un apoyo sincero, cuando acontece un problema o cuando las cosas se complican, el falso amigo se diluye en la nada como un azucarillo en una taza de café. Se van a ir muchos. Ujú. Tercer tipo, la amistad por la virtud, también conocida como amistad perfecta. Entre los tres tipos de amistad que definió Aristóteles existe la amistad ideal, la más sólida, la más excepcional, pero aún así posible. Es esa donde más allá de la utilidad o el placer, existe un aprecio sincero por el otro, por cómo es. Hay una especie de altruismo en ese vínculo donde no se busca sacar provecho, donde se desea sencillamente compartir los buenos momentos, la cotidianidad del día a día y ser también esa referencia permanente a la que acudir para recibir apoyo. Aristóteles afirma que este tipo de amistad es poco frecuente, pues necesita de individuos virtuosos para que pueda darse. Además de ello, el amigo debe agradar, tener afinidad de gustos y un gran conocimiento de la otra persona, todo lo cual implica que no se puede tener muchas amistades de este tipo. Qué interesante, ¿no? Sí, Sí. Aristóteles, imagínate nada más los años en los Y que, el de la política sería el primero, ¿no? Más que nada. por sí, supuesto, yo creo que ese es el común denominador de los Sí. amigos, bueno, de los, ujú, De los supuestos amigos, ¿no? en mis épocas decían, son los compañeros de viaje. Ujú. ujú. Sí. Sí, ¿cómo eres? Qué ¿Cómo eres? interesante, qué interesante. Pues ya hemos filosofado, pero pregúntenle al líder de Morena quién va a ser más práctico, ¿no? Estamos Oh, pues ya, estudiando en cuáles unos son las días ya todo el circunstancias. mundo se va a enterar, hombre, ya todo el mundo dirá, Ah, "Psh, se los dije, pues ese era, es que se veía ah, clarito desde un principio, así van a decir todos, ¿verdad? Y vas a sí. ver cara serio, vas a ver gente. Ah, O sea, sabes también que habría que, aparte del té de tila y de manzanilla, ¿cuál es el mejor medicamento para la diarrea? Pepto Bismol. El té de corcho. Ah, Que por cierto, salió una nota que dijo, ahora que hable yo con Víctor, le voy a preguntar. ¿Tú has oído hablar del COVID persistente o algo así le llaman? sí, queda en memoria toda la sintomatología. Prolongado, COVID Sí, prolongado. Prolongado. Ajá. sí Acaban de queda en memoria. descubrir unos estudiantes expertos, bueno, no son estudiantes, son doctores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, acaban de publicar un estudio en el que señalan que los restos del coronavirus provocan la reducción de un neurotransmisor, la serotonina. Descubren un vínculo clave entre la inflamación intestinal y la serotonina. Esto explicaría las secuelas neurológicas
posteriores a la infección. Fíjate nada más. ¿Sabías de esto? Sí, acuérdate que hemos hablado de la neblina mental como esa confusión que sigues teniendo. Dices, después de haber sufrido la infección, aún me quedó Taquicardias, problemas como esa neblina. respiratorios, gastrointestinales, memoria, confusión mental. Todo esto hay mucha gente que se queja, man. Sí, se Así quedan es. ¿Qué haces? con ¿Qué haces síntomas. para aumentar la serotonina? Ah, bueno, dice en la parte final del Instituto Osvaldo Cruz de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, publicó junto a los autores un paper científico titulado Microbiota intestinal y COVID-19, posibles implicaciones para la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo haces para que la microbiota se recupere y cómo aumentas la serotonina? A ver, esa es la pregunta. Ujú. ¿Cómo? Bueno, acuérdate que la serotonina es un neurotransmisor que lo que necesitas es recapturarla y meterla de nuevo a las células. Y Sí, para todo eso, pues hay eso los medicamentos. científicos lo sabemos. Ahora dime cómo lo Ok, hago. te tomas la pastilla Sí, ¿Cuál? claro. para Sí, la depresión y así es. recapturas esa serotonina, Así ¿sí? ¿La es. depresión? ¿Qué es eso? La depresión viene porque la serotonina Por una anda por todos lados deficiencia. O sea, y hay que meterla. no puedo ir a la farmacia. ¿Debe 10 de serotonina? No, No, pues no, no, lo señor. pides de otra forma, con el nombre comercial. O sea, ¿dónde cómo no, en una guayaba, en el limón, en el No, express, en el chocolate amargo, no, está en tu cerebro y tú estás elaborando tu serotonina. Cuando estás en equilibrio, está dentro de la célula esa serotonina. Cuando se sale, hay que recapturarla, ¿Pero cómo? meterla a través del medicamento que te Los ¿Cuál estoy diciendo. medicamentos medicamento? Ah, no puedo. antidepresivos. Los antidepresivos, Ujú, ¿sí? claro. Sin decir uno especial, y entonces recapturas A tu ver, serotonina ¿por que qué está en no el eres cerebro y la más metes. humano, doctor? Apapacho, pues un poco de Y apapacho también puedes ayuda. decir, consíguete una Ojalá, novia, consíguete ojalá. un novio, ¿no? No, ese es como condenarte, Jesús Manuel. Ah, con eso no aumenta la serotonina. Ya, te complicas la vida. No, no, no. No, ya, no, Ahora sí gracias. voy a cambiar de médico y de psicóloga. Ninguno me ayuda, mano. Esa vida tranquila que has llevado se rompería y eso no estoy dispuesto. Válgame Dios, ok. No, válgame Dios. no, no lo vamos a dejar, ¿verdad, Acá Víctor? dice No, el Instituto Soma, dice que la serotonina es reconocida como la hormona de la felicidad. Los Pues sí, niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión. así Tiene es. como funciones principales el control emocional, la estabilidad del estado de ánimo y la modulación de ciertos procesos físicos y neuropsicológicos, entre otros. Ujú, Además, ayuda a controlar las emociones y genera sensaciones de bienestar. Aumenta el sentimiento de satisfacción, ayuda a sí, sentirnos más relajados y la resiliencia, que esa palabra me choca, ujú. porque cuando yo era ajá, niño se decía resistencia, ahora es resiliencia. Bueno, allá ellos y su mala interpretación del castellano castizo. El nervio más largo del cerebro, llamado nervio vago, mira, de eso sí sí, entiendo, sí, se conecta con el intestino y utiliza el neurotransmisor serotonina para comunicarse y regular muchas funciones biológicas y neurológicas como el estado de ánimo, la digestión, el apetito, el aprendizaje, la memoria, la respuesta inmune y la frecuencia cardíaca, entre otros. Oye, pues esto está interesante, tú hay que claro. consumir entonces cosas que nos generen serotonina para que el nervio vago no lo sea tanto, No sea tan Sí, vago. no sea tan mira, vago. fíjate que ahorita que hablabas del cerebro, el intestino tiene más receptores que el cerebro y se puede deprimir tu intestino, tu colon, por eso decimos colon irritable, que es síndrome de intestino irritable. Hay una Pero cantidad de tiene, personas
que están enfermas de eso y lo ves cuando vas a la farmacia a comprar Sí. la Trayenta o el Micardis y que tienen promociones de todos los medicamentos que tienen que ver con colon irritable, Sí. con mala digestión. Quiere decir que hay una cantidad enorme de personas que lo padecen. Sí, Ujú. pero se ha encontrado que se te deprime tu intestino, aunque tú cerebralmente estás bien. Dices, yo no me siento triste. No, pero Sí, el pero intestino lo absorbe el tema. O sea, entonces, a los 6 de los 7, aparte del té de tila, aparte del Un atarax, antidepresivo. aparte, les tenemos que dar también una cosa para la microbiota. sí, frutas y verduras. Evitar Y alimentos mucha grasosos agua. y mucha agua. Sí. Y mucha La- agua. Mira, a los pacientes les digo, ¿cómo quieres que te quiten la muela en la vida? ¿Cómo quieres que te quiten la muela? ¿Con anestesia o sin la anestesia? A O mí sea, una cuando vez me tú la tienes, quitaron sin anestesia porque ya estaba rota, man. Mira, cuando, esto ayuda, Ah, esto sí claro, ayuda a la serotonina y a la felicidad. claro. ¿te refieres a las caderas o al Pues mole de cadera? tú dale la Espinazos y interpretación caderas. que quieras. Qué rico. Ve el tuétano aquí, ve el tuétano. Hasta desborda. Aida, Las pero nada más lapas no las salieron cuenta, borrosas. Sí, no nos invita. nada Mira, más no las cuenta. las tlatlapas, Órale. eso no sé qué es. Esta seguramente Oye, se Víctor, nosotros como el paró chinito, sola. nomás milando, ¿no? Sí, nada ¿Cómo más nos ves? pasa imágenes virtuales. O sea, Sí. comer bien también te genera serotonina. Sí, claro, es tu bienestar, es la manera en que vives, ¿no? Equilibrado, así como tú equilibras todo en tu vida. Y eso es bueno. El debe y el haber. El debe y más debe que haber. Mira, Jesús Manuel, es Ay, una no. actitud de vida la tuya. Yo jamás te he visto deprimido, siempre echado No, para adelante, eh, sonriéndole a la vida. bueno, mira, yo cuando me siento mal me volteo a ver al Peña Nieto y digo, si ese fue capaz de conseguir a la Tania, mano, pues uno que no podrá ser, caray. Pero se van, de todos modos se van. Pero es que esa forma parte de las 3 amistades de Aristóteles, de la Y por primera. eso. La segunda, Y como en Bueno, política, tienes que aprender a las pérdidas. Eso es claro, importante. eso, muchas. manual para Eso, perdedores. Manual exacto, Corcholatas, para manual para aspirantes a la política. perdedores. Manual exacto. para perdedores, sí. Ajá. Sí, es lo primero. Y así es la vida, Jesús Manuel. No hay que aferrarse a nada, todo es temporal. Olvídese del Helicobacter pylori. No, no, olvídate de esas cosas. Con Bueno, el mezcal curas todo. señores, señora, señor, nos vamos. Al contrario, Estuvo Jesús Manuel, sabroso Sale, muchas el gracias. programa, estuvo sabroso el programa. sale. Nos vemos la Aida, próxima Saludos a Don semana. Olinto, que no pudo estar con nosotros la próxima semana. ah, Adiós, La próxima Víctor. semana, ya gracias, se Aida. dieron cuenta, ¿Qué? Ajá, pues, de las fechas en las que estamos viviendo. Sí, pues ya sí. es ya es noviembre. 20 estamos el 24 de octubre. El, el, Pasamos el jueves el 26. próximo este, programa ya es 2 de noviembre. Va a salir el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Ajá. Sí, Qué barbaridad, man. sí, es Bueno, parte de. pues muchas gracias. Al contrario. Nos Nos vemos vemos la Ahí, próxima semana. semana. Adiós. Muchas gracias. nos Hasta vemos, luego, Aida. Víctor. Adiós, Nos- Jesús Manuel. Bye, Bye. bye.
El compañero de barra hablaba sin parar sobre los presuntos resultados de las encuestas para encontrar, o acaso disfrazar, quién sería él o la elegida a encabezar el movimiento gobernante en Puebla. Salacaín se había alejado de la política años atrás. Había llegado a una conclusión: los colores pueden ser diferentes, pero las características de los hombres son siempre las mismas. Siempre son las mismas, decía. Por tanto, prefería socavar en el pasado de los presuntos, principalmente en sus hábitos alimenticios. Eso siempre le había dado mejor resultado. A una persona se le conoce en la mesa, decía el aventurero. No importa si hay vajilla de Bavaria, copas de cristal cortado, vinos premium y una comida de cocina de autor, o simplemente si la mesa está en un puesto de mercado popular, una fonda, o, preferentemente, en la casa del político. Eso permitía siempre ahondar en sus costumbres, en su manera de comer, en la forma de tratar a los demás, el lugar de su familia en la mesa, la deferencia a sus invitados y servidumbre y, fundamentalmente, a su grado de conocimiento de la cocina poblana. El aventurero Salacaín había expresado varias veces a sus conocidos sobre la carencia de conocimientos culinarios y gastronómicos de los políticos. Incluso les culpaba de romper con las tradiciones y la puesta de moda de guisos y bebidas ajenos a un paladar formado en la poblanidad. Quizá la propuesta decimonónica tampoco fuera la ideal, pero había cierta nostalgia sobre cuándo, cómo, dónde y qué comer según la temporada. Un amigo metido a político le había corregido alguna vez sobre el tema bajo la premisa: quedan pocos poblanos de Puebla. A la ciudad han llegado familias enteras provenientes de otras entidades, de otras culturas, por tanto, con otras costumbres gastronómicas. Y sí, efectivamente, las mesas poblanas han dejado de ser eso, para convertirse en tendencia de mercado, en espacios de sincretismo y moda. Principalmente eso, moda. Hubo un gobernador en la década de los 80 del siglo pasado a quien no le gustaban los chiles en nogada. Decía de ellos: es un plato imperialista. Y por tanto los despreciaba en un intento de acuñar su nacionalismo mexicano y su afición al chablis. Vaya asuntos contradictorios. El amigo de la barra seguía en la charla intentando saber cómo 6 de los 7 nominados asumirían la noticia de negativa y cómo les afectaría en temas de salud. Años antes el aventurero había escuchado sobre esos asuntos. Los precandidatos deben estar más preparados para no ser y no tanto para ser designados. Y sin duda, el escenario actual permitiría algunas recomendaciones a los perdedores. ¿Cómo asimilar la noticia de no haber resultado el mejor? Salacaín opinó. Se trata de una noticia difícil de asimilar, como cuando uno pierde a un familiar o se entera de una tragedia irremediable o ha sido testigo de un choque con resultados de pérdidas de vidas humanas. La abuela y las tías de Salacaín acostumbraban salir a la calle cuando se escuchaba algún choque cercano a la casa y llevaban consigo metida en la bolsa del delantal una torta dura. Siempre las había en su casa para ofrecerla a las personas accidentadas, para recoger la bilis, decían. Quizá tendrían razón científica o simplemente era una tradición del pasado. Después de la mala noticia, un menyul, dijo el amigo de la barra. Salacaín pensó en otra bebida, quizá un tequila, pero preferentemente al enterarse del no, cayera mejor al cuerpo un trago de buen mezcal, pues como dicen por ahí, para todo mal mezcal y para todo bien también. La charla continuó y de las bebidas pasaron a las comidas. 6 de los 7 recibirían la mala noticia y eso derivará en una disposición a estar negativos, irritables, malhumorados, de donde, quizá, la principal recomendación consistiera en reforzar la serotonina, causante de la felicidad y del buen humor. Hace algunos ayeres Salacaín había leído un artículo respecto a la alimentación para mejorar el humor. Seguramente 6 de los 7
estarán en unas horas con muy mal humor al no ser electos. El documento aquel mencionaba los frutos secos y las semillas como muy necesarios por ser ricos en aminoácidos y sales minerales. Por tanto, a los perdedores habría de llevarles nueces, almendras sin sal, pepitas de calabaza y algunos frutos secos. El pescado azul, rico en omega 3, también beneficia la producción de serotonina. Por tanto, los susodichos deben aumentar el consumo del cazón, la trucha, el atún, las sardinas, o si tienen más presupuesto, la caballa, el congrio, el arenque, los boquerones o la lamprea. Vaya festín, una lamprea en su sangre cocinada con vino y manzana. Eso lo recordaba el aventurero. La miel, la avena y el chocolate amargo, con más del 90% de cacao, también les serían útiles a estos frustrados en el momento de sentarse a la mesa. Y había otro ingrediente, quizá el más fácil de comer, pero el más difícil de adquirir, en el sentido metafórico. Son ricos en proteínas, zinc, y permiten al organismo la mejora en la producción de la serotonina. Por ende, mejoran el estado de ánimo, el humor. Los huevos. Sí, dijo Salacaín, hacen falta muchos huevos. La tía abuela tenía una frase: más vale en paz un huevo que en guerra un gallinero. Y la abuela le respondía: por muy gallo que sea el gallo, la gallina es la de los huevos. Pero esa es otra historia.